conquistador. Y he titulado esta enseñanza Carácter Conquistador porque todos queremos conquistar algo en la vida, ¿verdad que sí? Yo le pregunto a usted, ahí piense por un momento, ¿qué es lo que usted quiere alcanzar? Lo más grande que quiere alcanzar. De pronto unos dirán, bueno, yo ya conozco al Señor, que mi esposo esté aquí firme, servirle al Señor, que mi hijo te conozca, miles de cosas. Pero yo le invito a que usted diga, a que usted lo piense y que usted lo tenga muy claro ahí en su mente, qué es lo que realmente usted quiere conquistar. Hay personas que tienen una meta pequeñita, ¿cierto? Y uno dice, bueno, eso es muy fácil conquistarlo. Pero hay otras personas que tienen una meta grande, ¿sí? Independiente de la meta que sea, para nosotros conquistar, para nosotros alcanzar las promesas, necesitamos tener algo que, no sé, iglesia, si usted entiende muy bien o sabe muy bien qué es, pero que se llama el carácter. Diga, carácter. El carácter muchas veces lo confundimos con la personalidad. Decimos, ay, esa persona tiene un carácter tan alegre, ay, esa persona tiene un carácter tan extrovertido, ay, pero esa persona tiene un carácter tan tímido. Y muchas veces confundimos el carácter con esa personalidad innata que Dios nos ha dado. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una forma de ser desde que nacimos chiquiticos. Nos damos cuenta que nuestros hijos, uno es más extrovertido, el otro es un poco más reservado, uno es más arriesgado, el otro tiende a ser un poco más prudente. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Y vemos que es algo innato que Dios pone en nuestras vidas. Eso se llama personalidad, lo pone el Señor. Y es algo que tiene que ver con Orlando, con María, es algo de Natalia, propio, que Dios ha puesto en mí. Pero el carácter es diferente a la personalidad. El carácter ya es la suma de aquellos hábitos y aquellos comportamientos que tú dices, este lo cojo para mí, este lo cojo para mí, pero este no lo voy a coger para mí. Entonces, la suma de los hábitos que tú incorporas por decisión de quién? Personal. Por decisión personal va formando tu carácter. Entonces, usted puede ser una persona muy alegre, pero muy mentirosa. ¿Por qué? Porque a través de la vida usted ha dicho, cojo la mentira, adopto la mentira, es el hábito en mi vida. Pero también puede haber una persona muy alegre, pero muy veraz y muy sincera. ¿Verdad que sí? De acuerdo a los hábitos que esa persona decide adoptar en su vida. Y es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de los hábitos que nosotros vamos a adoptar. Porque eso, de eso dependerá tu carácter. No tu personalidad, sino tu carácter. Y el carácter realmente es eso que te hace conquistar. Nunca hemos visto a través de la palabra de Dios ver personas que han conquistado grandes cosas sin carácter, no lo hemos visto. Uno de los ejemplos de alguien muy prometedor que había en la palabra del Señor era Sansón. ¿Saben quién era Sansón? Sansón era una persona con tantos dones, una personalidad, como se dice aquí en nuestra cultura, carismática. Un hombre, pues imagínenselo, cómo sería su físico hoy en día, que yo creo que superaría a todos los fisioculturistas que trabajan tanto y se esfuerzan tanto por su cuerpo. Y Sansón tenía tanto por delante, pero no tuvo carácter. Y Dios le dijo, mira, debes de adoptar este hábito, debes de hacer esto. Y él no lo quiso hacer. Y después de tener tanto por delante, él murió avergonzado, le sacaron sus ojos y todo terminó tan nefasto y tan terrible con una persona que tenía una bella personalidad, pero que no tenía carácter. Por eso en esta mañana he llamado esto carácter conquistador. Y vamos a centrarnos en un pasaje que nos enseña específicamente
cómo nosotros podemos construir nuestro carácter. Y ese texto es Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Me gustaría que todos pudieran tener su Biblia abierta, hacerse ahí al lado de alguien que tenga su Biblia. Leamos la palabra del Señor. Este libro tenemos nosotros que confirmarlo, que verificarlo. Entonces, acérquese ahí alguno y también aquí esté bien pendiente de lo que está en las pantallas. Vamos a leerlo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este pasaje hoy lo vamos a mirar detalladamente, cómo Dios nos enseña a través de este pasaje, y puestos los ojos en Jesús, a construir un carácter que conquiste. En su corazón yo sé que está el anhelo y el ferviente deseo de tener un matrimonio cada vez mejor. En tu corazón está el deseo y el anhelo del día de mañana tener la mejor relación y construir un bello hogar, tener la mejor empresa, tener el carácter para conquistar tantas cosas que tenemos por delante. Hoy vamos a mirar entonces cómo. Y quiero empezar entonces primeramente, de acuerdo a este pasaje, mostrándoles que aquí en el versículo 1 que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí específicamente quiero detenerme porque el apóstol Pablo, que es el que escribe este libro, nos está hablando de la nube de testigos que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos. Y aquí realmente está hablando de todos aquellos hombres que tuvieron tanto carácter, que tuvieron tanta convicción por lo que creían, que no les importaba dar su vida, que no les importaba ser mártires. Y eso lo podemos ver ahí en los versículos anteriores de Hebreos 12. No lo vamos a leer en esta mañana porque es muy largo, la cantidad de hombres con carácter que menciona la Biblia. Pero entonces ahí nos habla de Moisés, nos habla de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés. Nos habla de Rahab, la ramera. Nos habla de Barak, Gedeón, Jefté, David, Samuel. Y todos estos hombres que por su carácter conquistaron promesas. Y por su carácter ellos fueron capaces de arriesgar su vida. Me llama mucho la atención uno que mencionan aquí, que dice que cuando lo iban a asesinar por sus convicciones, él dijo, sí, él no trató de fugarse, sino que dijo, sí, asesíneme, listo, asesíneme, porque arriba tengo una esperanza mayor y de una vez ya no tengo que resucitar, de una vez ya tengo asegurada la resurrección. Convicciones en el corazón. Entonces, ahí están esa nube de testigos para que ustedes las lean en Hebreos capítulo 11, pero hoy quiero hablarles específicamente de un hombre con un carácter muy conquistador, y ese hombre es Caleb. Caleb fue uno de los sucesores de Moisés. Y vamos a abrir entonces aquí la palabra del Señor en Números, para que miramos un poco sobre este hombre. Números capítulo 14, versículo 20. Recuerden que el pueblo de Dios
Israel estaba en Egipto, cautivo, aprisionado y esclavo, y sufriendo muchísimo. ¿Por cuántos años? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién recuerda? ¿Alrededor de cuántos años estuvo esclavo en Israel sufriendo? 400 aproximadamente años allí de esclavos en Egipto. Y cuando Dios se propuso y empezó a escuchar, miren pues, fue Israel el que empezó mismo a clamar para que Dios les trajera libertad. Y entonces Dios escoge a un hombre y dice: a través de este hombre voy a traerle libertad al pueblo de Israel, y escoge a Moisés. Y entonces le dice a Moisés, voy a parafrasear un poco porque es una historia de más o menos 2 capítulos, pero entonces Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, vas a ir allá a donde el faraón, y le vas a decir que vas a ir con mi pueblo a hacer un sacrificio al desierto, porque me he propuesto en mi corazón traer libertad al pueblo de Israel. Y entonces Moisés va a donde el faraón, y el faraón, ustedes conocen la actitud, ¿cierto? Pero la primera respuesta del faraón le dice: ¿quién es tu Dios para que yo venga a darle permiso a este pueblo que me trabaje y me hace ladrillos y me está construyendo pirámides? Pues no le voy a dar permiso. Por el contrario, voy a aumentar sus cargas y voy a aumentar todos sus trabajos. Y dice la palabra del Señor, que esto sí se los voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor ahí que el faraón aumentó el trabajo y aumentó las cargas del trabajo que hacían los mismos israelitas. Y ya no les llevaban los elementos para que construyeran, sino que tenían que ir a recogerlos a otro lugar. Y además de eso comenzaron a azotarlos. Es decir, cuando Moisés obedeció a Dios, el faraón, al contrario, aumentó la servidumbre del pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que un pueblo así fácilmente quisiera salir libre de esta esclavitud? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Así como una persona que está sumida en las drogas, sumida en la inmoralidad, sumida en la depresión, sumida en la soledad, ¿quiere salir de allí, sí o no? Claro, quiere salir de allí. Y así estaba este pueblo. Entonces Moisés no le importó y Dios le dijo: no, tranquilo Moisés, vamos para adelante, pero necesito que tú hagas lo que yo te voy a decir que hagamos. Y entonces volvió Dios a hablar a Moisés y le dijo, capítulo 13 de Números, vamos ahí, yo le voy diciendo los versículos, y le dijo, en el versículo 1 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Le dio la orden y entonces inmediatamente Moisés obedeció. Dice que recogió de cada tribu de Israel un príncipe. No era cualquiera, era un príncipe de cada tribu, y los recogió y los envió a reconocer una tierra que ya Dios les iba a prometer que les daría, una tierra donde fluiría leche y miel, una tierra preciosa, una tierra de bendición que ellos anhelaban en lo profundo de su corazón. Y se fueron estos testigos allí a esta tierra y entraron a esta tierra, y entre esos estaba el hombre del que les estoy hablando, que se llama Caleb. Ahí estaba Caleb con ellos. Entraron y entonces dice en el versículo 17 del capítulo 13, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y
cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras lluvias. Y entonces estos testigos subieron, reconocieron la tierra, cortaron un racimo de uvas grandísimo, porque esa tierra era próspera, era deleitosa. Y cuando volvieron, donde Moisés y donde todo el pueblo, después de ¿cuántos días? De 40 días. 40 días estuvieron recorriendo la tierra prometida. 40 días estuvieron pensando, mirando lo que Dios les iba a dar. Y cuando llegaron a los 40 días, entonces vinieron en el versículo 26 del capítulo 13, pongámoslo aquí, versículo 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra era fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, que eran gigantes. Amalek habita en Negev, un pueblo fuerte. Y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahí cuando ellos llegaron, Caleb no había dicho nada, pero cuando ellos llegaron amedrantando al pueblo diciendo, sí, la tierra es muy bonita, pero hay unos gigantes, y mire, eso está lleno de amalecitas, eso está lleno de gigantes, eso está lleno de enemigos, allá es muy difícil. Entonces, como Caleb vio que el pueblo se estaba como medio amedrentando y desanimando, en el versículo 30 vemos la actitud de Caleb, que dice, entonces Caleb, miren lo que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren la actitud tan diferente de Caleb, pero miren lo que sucede aquí. Mas los varones que subieron con él, que eran otros 11 príncipes, porque hay de príncipes a príncipes, y hay de líderes a líderes, de padres a padres y de madres a madres. Y nosotros tenemos que ser aquellos príncipes que vamos y cogemos la herencia que Dios nos ha tocado, porque esa herencia es la que va a bendecir a nuestros hijos y a los que vienen detrás de nosotros. En el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. ¿Qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Usted alguna vez ha pensado, yo no podré con esta debilidad? Yo no podré. Definitivamente yo no podré con este resentimiento. Yo no podré con este odio. Yo no podré con esta debilidad. Yo no podré con este pecado. Esa era la actitud de ellos. Y en ese momento esa actitud es bien delicada. Porque cuando tenemos esa actitud nosotros estamos cayendo solamente, estamos desacreditando el poder de Dios. Y tengamos en cuenta, querida y congregación, que este pueblo de Israel había visto muchos milagros de Dios. Conocía todo lo que Dios y muchas cosas que Dios había hecho entre ellos, pero la incredulidad solamente veía ciudades amuralladas, la incredulidad solamente veía los obstáculos, la incredulidad solamente veía gigantes, enemigos, problemas y todo lo negativo. Esta era la actitud de 11 príncipes. Y hablaron, además de eso, miren el versículo 32 lo que hicieron, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ellos empezaron a amedrentar y se metieron ya entre la gente que estaba bajo ellos y empezaron a hablar súper mal. Ay, no, esto no se va a poder. Ay, aquí no hay esperanza. Ay, tal cosa y tal otra. Y dicen,
hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces hay un efecto tan tremendo, un efecto tremendísimo, porque cuando un líder y una cabeza de la iglesia toma un papel, de ahí para abajo los otros también lo toman. Por eso es tan importante tú que eres cabeza de un hogar, cabeza de un ministerio, cabeza de una familia, mamá, papá, esposa, esposo. Porque cuando tú asumes tu lugar, de ahí para abajo pueden pasar muchísimas cosas. Y en el capítulo 14, en el versículo 1 que continúa, mire lo que sucede. Entonces toda la congregación gritó desesperada. Ese no fue un grito de júbilo ni de alegría, dice gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Miren cómo los príncipes habían traído una desesperanza tan impresionante a toda la congregación, a todo el pueblo. Y no solamente se quedó aquí, en dolor, en angustia, sino que en el versículo 2 dice: y se quejaron contra los líderes principales, mire, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos ahí en nuestros pecados. Eso es muy difícil ser cristiano. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, allí como esclavos, o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cómo empezamos este tiempo? Contándoles que estaban siendo azotados en Egipto. Pero aunque a veces no lo creamos, nosotros necesitando liberación y dudamos del poder de Dios. Y Dios nos dice: demos un paso, y no queremos darlo. Y cuando no damos esos pasos, pues va a ser un infortunio el futuro, como lo vamos a ver acá. Entonces, decían el uno al otro, versículo 4, designemos un capitán, quitemos a Moisés. Imagínense, quitemos a Moisés, entró murmuración en el pueblo. Él no sirve, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación con los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, del que estamos hablando, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras, que era un símbolo de dolor, de silicio, de angustia, de cómo es posible que esto esté pasando en este pueblo, que después de estar 400 años en esclavitud, no crean a Dios. ¿Cómo es posible? Y quieran seguir en su inmundicia, en su vida de esclavitud, siendo nada. Versículo 7 dice: y se enfrentaron estos hombres y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. La promesa que Dios te ha hecho, la libertad que Dios te ha prometido, eso es bueno. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Amén. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Por su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Insistieron nuevamente. Entonces, qué triste respuesta. Toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Un pueblo necio,
un pueblo rebelde, un pueblo que se resiste a escuchar, un pueblo que se resiste a seguir lo que Dios te está diciendo que sigas, un pueblo que se resiste a mantenerse en su creencia cuando por todas las opciones y los lados se muestra que es equivocada. Un pueblo que se resiste a cambiar la tradición aunque sea pecaminosa. Un pueblo que se resiste a dejar el pecado y a justificarlo. Ese era el pueblo de Israel. Y en el versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Esa es la actitud de nuestro Dios. Y hay muchas consecuencias en la vida que vienen por la incredulidad. No todas. A Job le pasaron muchas cosas y no fue por era un hombre justo y recto. Pero en este caso dice: los heriré de mortandad, los destruiré, pondré gente más grande y más fuerte que ellos. No son indispensables. No son los que tienen que estar. Hay otros que puedo poner. Y eso es verdad. Usted no quiere, Dios pone a otro. Usted no la quiere recibir, Dios se la entrega a otro. Usted la quiere entregar la bendición, porque hay gente que entrega la bendición, Él se la da a otro, otro la coge. Pero entonces clamó Moisés, que dice la palabra del Señor que el hombre más manso que ha habido sobre la tierra dijo: Señor, no, ten misericordia. Pues, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Si acabamos de salir de Egipto, eso será una vergüenza no para nosotros, sino para Jehová, porque salimos en nombre de Jehová. No hagas eso, Señor, tu nombre será avergonzado. Jehová, misericordioso como es su carácter, escucha y le dice en el versículo 20: ok. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Le responde a Moisés: he perdonado a todo el pueblo. Más ciertamente, miren la consecuencia, más ciertamente como vivo yo, Jehová, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Digamos todos juntos: no verán la tierra de la cual murió a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Usted quiere ver las promesas de Dios en su vida? ¿Usted quiere ver eso que Dios ha puesto en su corazón que va a suceder? ¿Usted lo quiere ver realidad? Desafortunadamente muchos no lo van a ver. Hay muchas esposas que por su incredulidad y por su resistencia a lo que Dios está diciendo a su corazón, no verán la promesa de Dios. No la verán. No verán a ese esposo rendido completamente a los pies de Jesús, porque ella misma se ha resistido a creer. Igual los esposos, igual hogares, igual muchas cosas. Porque aquí lo dice: aquel que se ha resistido a creer, como le pasó a un pueblo numeroso, dijo: no la van a ver, no van a ver la promesa. Si tú te resistes también, no vas a ver a tu hijo convertido. Dios quiere que tú la veas, Dios quiere que tú puedas recibir la promesa, pero tú tienes que escuchar y actuar. Y quiero en este momento mostrarles este versículo 24, que es por lo cual les estoy mostrando el ejemplo de Caleb. Miren lo que dice el versículo 24, y ese sí quiero que lo leamos todos juntos con buena voz. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá posesión de ella. ¡Qué bendición! ¿No les parece una bendición, querida iglesia? Es una bendición. Caleb tuvo un espíritu diferente. ¿Sabe cuál fue el espíritu de Caleb? Primero, resistió la opinión popular de este pueblo al cual pertenecía y que era incrédulo. Que es muy difícil hoy en día resistir la opinión popular, resistir la opinión contraria
y muchas veces burlesca. Porque ¿a cuántos se han burlado de ustedes? A ver, porque son cristianos, porque siguen una verdad. Miren, conocí una persona en la universidad que era cristiana. Y yo viví en mi universidad un tiempo maravilloso, porque en ese tiempo yo ya conocía del Señor. Y con esos universitarios cristianos levantamos el ministerio universitario prácticamente más grande que ha habido aquí en Medellín. Y mucha gente se convirtió al Señor en las universidades de Medellín. Y había un hombre que se convirtió. Y cuando él se convirtió, en la aula de clases, él mantenía su Biblia, siempre cargaba su Biblia. Y siempre que llegaba a su escritorio, a su pupitre, él sacaba la Biblia y la abría. Y aquí a su lado mantenía su cuaderno y copiaba todo en la clase y todo. Y entonces, bueno, yo decía, de hecho yo era una de las que compartía y teníamos toda esta obra allí. Y yo nunca le dije que no lo hiciera, pues obviamente que no. Pero muchas veces decía, ¿cuál es la finalidad? Hasta que una vez me contó y me dijo, yo quiero poner esta Biblia encima de mi escritorio para que se burlen de mí. Es que quiero que se burlen de mí. Y él ponía la Biblia ahí en el escritorio, era para ver que la gente se burlaba. Porque cuando él veía que la gente se burlaba, sentía que llamaba mucho la atención. Entonces él decía, yo quiero que la gente se burle de mí. Y si no se burlan de mí, pues que no me presenten nada que sea pecado. Porque con solo el hecho de ver la Biblia, aquí no va nadie con cosas raras y yo quiero seguir a Jesús. Y eso nos impactó muchísimo en ese tiempo. Gente que se convence, gente que quiere seguir, gente que quiere alcanzar, gente que ya está decidida. Y cuando tú heredas una bendición y una promesa, lo más bonito es que no eres tú el único beneficiario, sino que todos los nuestros reciben esa bendición. Como dice Caleb, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué herencia estás ganando tú para tu familia? ¿Qué herencia estás ganando tú para tu esposo? No esperes a que él haga, hazlo tú. Dios ya está hablando en este momento a tu corazón. Hay una herencia grande que tú ni siquiera aún la conoces, solamente la has visto así como medio de lejos. Hay unas personas que espiritualmente se sienten un poco miopes y ven como que sí, como es bonito, pero no se arriesgan y no la van a ver si no toman la decisión de creer. ¿Y cuántos en esta mañana van a creer? Y van a tomar decisiones, amén. Así es. Este hombre es un testigo en derredor nuestro, que en medio de un pueblo incrédulo, él creyó, él tuvo fe y él tuvo carácter. Cuando nadie más creía, cuando nadie más quería, cuando todos dudaban, él dijo, yo no dudo. Yo creo en el poder de Dios, yo sigo al Señor, yo no voy a negociar mis principios, yo no me voy a mover de mis convicciones, yo no voy a ser una persona tibia, yo voy a ser caliente, no voy a ser ni fría ni tibia, voy a ser caliente. Tomo esa decisión. Eso es lo que nos habla aquí Hebreos capítulo 12, de esa nube de testigos. Nosotros tenemos referentes con carácter. Probablemente tus padres no tuvieron ese carácter para alcanzar, para conquistar. Pero la Biblia tiene los referentes para que tú los sigas y para que tú conquistes. Tú no puedes seguir imitando ejemplos que te llevan a la destrucción. Tienes que identificarlos rápidamente. En segundo lugar, quiero mostrarles, de acuerdo a Hebreos capítulo 12, qué es lo que estamos mirando. ¿Cómo vamos a construir nuestro carácter? ¿Cómo? ¿Sí? Un carácter que no se mueve en medio de absolutamente nada, en medio de ninguna dificultad, que no depende de los sentimientos. Esos sentimientos son terribles. Los sentimientos son muy mentirosos. Los sentimientos no son una base en la que tú tienes que apoyarte, porque hoy los tienes y mañana
los tienes. Y Jesús nos dio un buen ejemplo, ahorita vamos a ver. Él no vivió por sentimientos. Él sintió morir por ti. Te pregunto, ¿lo sintió? Él no lo sintió. Él lo decidió. Porque cuando estaba antes de morir y que pudo haberse arrepentido y salir corriendo y dijo, yo no asumo esa muerte. Dice que cuando esa copa dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esa copa. Y su sufrimiento y sus sentimientos fueron tan fuertes que los que han leído el libro que explica la explicación médica de lo que sufrió Cristo, que él sudaba sangre, que es una explicación médica, su tensión, su estrés era tan fuerte que sus vasos sanguíneos se rompían y por eso sudaba sangre. Imagínense la tensión, imagínense la presión, el estrés, saber que iba a ser totalmente inmolado. Él no lo sintió, él lo decidió. Nosotros no sentimos muchas veces seguir los compromisos que asumimos, pero cuando los seguimos es la forma de nosotros afirmar nuestro carácter. Y es lo que en esta mañana quiero llevarles, a que podamos estar firmes, sólidos como una roca en Cristo Jesús. Amén, amén. Solamente cuando nosotros nos mantenemos ahí, en eso que sabemos que es la verdad, en eso que sabemos que es la convicción, en el compromiso que hemos adquirido, aún no lo sintamos, es ahí donde el carácter comienza a formarse. Pero vamos a mirarlo un poco más objetivo aquí en la palabra, cómo nos lo muestra la palabra, cómo construyo mi carácter. Ahí, Hebreos capítulo 12. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y ahí nos dice, ¿cómo llegar a ser esos héroes de la fe? Esos hombres de carácter que conquistan. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo único, escucha bien, iglesia, esto que le voy a decir, lo único que forma el carácter en una persona es tener convicciones, diga convicciones, y frente a esas convicciones hacer compromisos y mantenerse en esos compromisos. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el matrimonio es dado por Dios y es una bendición? Amén. Amén. A ver, levanten sus manos, yo veo la convicción. Ok. Si tú crees que el matrimonio es una convicción y que es una verdad, ¿por qué permites, por ejemplo, vivir con alguien que no es tu esposo? Tú lo puedes creer, hay mucha gente que dice, yo lo creo, pero lo permite. Ahí está dañando todo, absolutamente todo. Lo único que forma el carácter es que con esa convicción que tienes, hagas un compromiso y cumplas ese compromiso y vas a ver lo que sucede. Solamente cuando nos mantenemos en ese compromiso, vamos a formar nuestro carácter. Nosotros hacemos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Aquí lo dice el Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y saben a qué se refiere eso? A quitar de tu lado lo que te estorba. Diga, quitar lo que me estorba. Otra vez, diga, quitar lo que me estorba. ¿Saben qué es lo que te estorba? Miren, puede ser cualquier cosa que te hace caer. Es un estorbo, te hace caer. Puede ser algo que fácilmente te envuelve, te enreda y que fácilmente te distrae. Puede ser un pecado recurrente, puede ser la incredulidad o la apostasía. ¿Ustedes sabían qué es la apostasía? La apostasía es la inclinación a retroceder cuando ya hemos conocido el camino del Señor. O retroceder, eso se llama apostasía. O puede ser aún
ausencia de cosas que son buenas, pero que te llevan a quitar la mirada de las cosas para las cuales Dios te ha llamado. Pueden ser muy buenas, pero te quitan la mirada, el propósito, te enclaustras en algo que no lo es todo para ti. Es peso y pecado que te hace. Es quitarte. Y cuando dice despojarnos, es quitarte. Y esa parte ahí no le corresponde a Dios, nos corresponde a cada uno de nosotros. Es coger una maleta. Y a veces lo más tremendo es que muchas personas se amañan con ese peso en la maleta. Y después se lo quitan y creen que les va a hacer falta. Cuando su columna se está restaurando, cuando su cuerpo se está desintoxicando. Son las mentiras del diablo. Porque ¿saben por qué la gente cree tanto en el pecado? Porque el pecado siempre lleva una falsa promesa. Desde el principio, ¿cierto? Come el fruto y serás muy sabio. Falsas promesas. Y la gente cree esas falsas promesas. ¿Usted fuma por qué? Porque me siento súper bien. El estrés se me quita. Yo ya no sé, me olvido de los problemas. Es falso. ¿Quién dijo eso? Es falso. Falsas promesas. Entonces, lo primero para construir tu carácter es quitarte lo que te estorba. ¿Y cuáles son los pasos para tú despojarte y quitarlo? Miren bien práctico, pues, querida iglesia, para que usted lo haga. Porque usted no puede ser de aquellos que se van a quedar sin ver las promesas del Señor realidad. Primero, tú tienes que atesorar la verdad de Dios y convencerte de ella. La verdad de Dios te va a mostrar qué es pecado y qué no es pecado. Sí, ¿usted cómo se va a despojar de un pecado si usted no sabe si es pecado? ¿Usted cómo se va a despojar de su, digamos, irrespeto y rebeldía si usted siempre ha sabido eso y que eso es normal? Pero cuando tú coges la palabra del Señor y la lees y la atesoras, entonces dices, esto es un pecado para mí. Entonces, primero tú tienes que coger la verdad y convencerte de ella. Porque para tú tener carácter, tú tienes que tener convicción. Si no, mañana viene y cualquier pregunta y te desarman y ya, dejé de creer. No tienes convicciones. Por eso no es malo que las personas se hagan preguntas. El viernes un joven me decía, tengo muchas preguntas. Estoy leyendo el Génesis y estoy inundada de preguntas. Eso es malo. Un primo me acaba de decir que yo tengo que leer la Biblia con los ojos ciegos, sin hacerme preguntas. Yo le dije, ¿quién dijo eso? Pues, ¿cómo? No, por lo contrario. Si tienes una pregunta, tienes que escudriñar más, porque de seguro la respuesta la vas a encontrar. Muchos en el Nuevo Testamento tuvieron preguntas. Hasta el mismo Juan el Bautista, primo de Jesús, sabía que venía el Mesías, lo recibió, lo bautizó y después, antes de ser degollado, mandó a decir con los discípulos, vayan, pregúntenle a Jesús si él realmente sí es el primo, si él realmente sí es, o esperamos a otro. Preguntas. Había un discípulo que decía, yo no sé, yo hay algo que dudo, quisiera ver las heridas del maestro. Preguntas y preguntas. Y no es malo tener preguntas, pero es malo que sin la respuesta, sin escudriñar, tú te alejes y empieces a dudar del Señor. Es como se le ocurre, ¿cierto? Dios es tan bello, a través del Nuevo Testamento, todas las preguntas que le hacían a Jesús, Él las respondía. O discernía a los espíritus y les respondía, ¿cierto? Como ellos deben, como la respuesta más sabia que había para el momento. Entonces, atesorar esa verdad y convencerte de esa verdad. Y en ese momento vas a empezar a detectar qué pecados o qué deseos desequilibrados o qué cosas te están enredando y llevando a irte del propósito de Dios. Lo segundo, para quitarte lo que te estorba, es que tú tomes una decisión personal, una decisión
completa y una decisión radical de quitarte de encima ese pecado. Es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Si tú realmente crees en el matrimonio y lo que dice la palabra del Señor, que ya dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, ¿qué haces, querido esposo? Buscando todo el tiempo a tu mamá para que solucione tus problemas. Vamos, toma decisiones y toma compromisos y siéntate en esos compromisos a cumplirlos y a mejorar de acuerdo, no al hombre, sino a lo que Dios te está diciendo. Lo mismo para todos aquellos que yo sé que el Señor está hablando en esta mañana a sus corazones y el Espíritu Santo habla a cada uno específicamente de acuerdo a lo que tenga que hablar. Pero es importante mirar la verdad, detectar el pecado claramente como es, decidir no seguir haciéndolo. Es una decisión, nadie lo va a hacer por nosotros y nunca va a llegar, ay, ya, dejé la necesidad de tomar alcohol, así, de repente. No, es tu decisión, tienes que hacer tu parte, tienes que dar tus pasos. Ay, no, ya no siento deseos de fornicar. Ay, no, ya no siento deseos de decir mentiras. Ay, no, ya no siento deseos de engañar. Es muy difícil. Son casos excepcionales. Conozco un fumador de años, un sicario. Llegó al Señor, se convirtió y nunca más fumó. Dije, nunca más sentí deseos. Y pasa. Pero muchas veces necesitamos, la mayoría de las veces, la Biblia nos lo muestra, decisiones y compromisos. Ya, querida mujer, no mires a otros hombres si estás casada. Ahí hay un compromiso, ahí hay un pacto. Sigue ese pacto, cualquiera que sea tu decisión. No pienses más en que me voy a dejar, en que no te acepto, en el que quiero a otro desde que me casé contigo, soy infeliz, te voy a dejar. No, hiciste un compromiso que crees en el matrimonio, entonces toma esa decisión y sigue ese compromiso, así las circunstancias adversas sean como las que tenía Caleb, tú sigues la verdad. Amén, amén. Compromisos en la vida. Lo otro que dice aquí la palabra del Señor, dice en Hebreos capítulo 12, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto significa una palabra que a mí me encanta, pero que no es tan fácil, y es la palabra permanecer. ¿Permanecer en qué? Permanecer en el compromiso, permanecer en la verdad de Dios, así sea difícil, así no veas respuesta, así no lo sientas. Permanecer en lo que Dios nos dice es estar allí sólidos, sabiendo que lo que estás haciendo Dios te lo está diciendo, así no lo sientas, lo haces. Y ese estar allí es lo que empezará a formar tu carácter, porque vas a estar quieto a pesar de tus sentimientos, a pesar de tus emociones, vas a estar quieto y quieta manteniendo tu compromiso. Amén, amén, amén. Es permanecer en la verdad de Dios. Cualquiera que sea tu dificultad, hermana, hermano, busca qué dice Dios acerca de esa dificultad y siéntate en esa verdad sin mover un solo dedo. Siéntate en esa verdad y permaneces allí, y tus sentimientos van a querer revolcarte. Tus sentimientos van a querer, se te van a parar los pelos cuando al principio porque tus sentimientos y tu mal carácter van a querer sacarte de ahí de esa silla. Pero cuando tú te sostienes en esa verdad, pase lo que pase, tú vas a ver que tu vida empieza a transformarse. Tú vas a ver cómo comienzas a ser una persona diferente. Tú vas a ver cómo Dios comienza a actuar. Y les voy a contar un testimonio que me contaron ayer, fresquecito. Este es
fresquecito, pero me impactó porque también conozco otros de esos. Y miren, es un señor cristiano que ha tenido muchas luchas con el alcohol, con las drogas, pero que finalmente ha tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo, y las oraciones de su madre, arrodillada, mis hijos, porque yo creo en las oraciones de los padres, de las madres, de las esposas, y sé que eso es parte de la conversión de este hombre. Se convirtió al Señor y ha estado caminando y ha estado ganando batallas y ha ganado batallas y está muy restaurado, va en ese proceso. Y empezó y tomó la decisión de construir en su casita humilde una terraza. Y entonces cuando comenzó a construir como su terraza y a echarle la losa a la terraza como para un poco de ampliación, empezó a tener llamadas de que alguien lo estaba denunciando. Y él decía, ¿pero por qué? Es ilegal, no es ilegal, averiguó, ¿por qué me van a denunciar? Yo quiero ampliar un poco mi casa, darle una mejor calidad de vida. Y él empezó a hacerse preguntas, y preguntas, ¿quién será? Y su carne y sus sentimientos humanos pensaban, el que sea y el que me dé cuenta espero y verá. Ahí donde me dé cuenta quién es el que me está haciendo este daño, que me está impidiendo este progreso que quiero tener. Y entonces él dijo, pues voy a hacer él empezó a buscar en su mente a una persona, y decía, es esa persona, y él estaba tratando y luchando por no estar indiferente frente a una persona que era familiar suya. Entonces él cogió y se arrodilló en su cama y empezó a orar y dijo, Señor, yo no quiero juzgar en mi corazón. Tu palabra dice, miren la verdad, se sentó en la verdad, ¿cierto? Tu palabra dice, Señor, que no juzguemos a nadie. Yo no lo voy a juzgar. Yo no la voy a juzgar porque yo realmente no tengo pruebas. Y no voy a juzgarla en mi corazón. Pero tú, que todo lo ves, sí sabes quién es y quién le está haciendo este perjuicio. Señor, bueno, esto no es para que lo hagan porque de pronto a todos no les sale. ¿Listo? Porfa. Pero él lo que hizo en ese momento, con la convicción en su corazón, se arrolló y dijo, Señor, por favor, la primera persona que me toque la puerta, desde este momento, esa es la persona que me está haciendo este mal y que no me quiere dejar ampliar esta casa. Y entonces, él se quedó así y de repente se paró de rodillas y inmediatamente él estaba sorprendido. Él dice que se le pararon los pelos, que estaba nervioso por abrir la puerta porque había sido una respuesta muy inmediata. ¿Ustedes creen que Dios responde inmediatamente? Dios lo hace. Si tú lo crees, Dios lo hace. Sino que simplemente te arrodilles y creas, Dios lo hace. ¿Saben por qué usted no ha recibido respuesta? Porque usted no ha orado. Por eso, este hombre oró con mucha fe. Se arrodilló cuando tocan la puerta y sale. Uy, para sorpresa, ¿ustedes qué creen? ¿Que era la que él había pensado, sí o no? No era la que él había pensado. Era una mujer del barrio que también era cristiana y que de hecho era líder en la iglesia que asistía. No es de acá. Que conste que no es de acá. Y le dijo, hola, ¿cómo estás? Ella lo saludó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te está yendo en tus arreglos y todo? Le dijo, con que usted es la que me está haciendo este daño. Y yo, te lo juro por mi Dios que yo no soy. Entonces él le dijo, te lo juro por mi Dios, es que usted no es cristiano. Usted no es cristiano y usted sí es la que me está demandando, porque la Biblia dice en Éxodo que uno no debe jurar el nombre de Dios en vano, y usted lo está jurando en vano. Cuando la confrontó de esa manera, ella dijo, se quedó así y le dijo, bueno, lo que recuerdo de lo que me contaron, le dijo, bueno, mire, lo que pasa es que cuando yo te veía que estabas haciendo eso, no sé, sentí un poco de angustia porque yo decía, pues, ¿qué será que afecta de pronto las casas de los lados? Y no averigüé, y entonces sí, yo fui la que te denuncié, la que te demandé, y lo reconoció finalmente. Este hombre estaba tocado. Este hombre estaba impactado, porque algo que de pronto es sencillo, Dios respondió de una forma inmediata.
Y a él no le importó ya que la señora, que la vecina, que la líder, no, a él no le importó ya nada de eso. Sí, yo te perdono, tranquilo. Él lo único que sintió es: Dios es real, Dios me escucha. Dios, cuando yo me siento en la verdad de Dios, Dios me va a respaldar. Esposa, siéntate en la verdad de Dios, independiente de lo que pase. Esposo, siéntate en la verdad de Dios. Si la has creído y sabes cuál es, siéntate ahí y no te muevas. Hoy muchos hombres se mueven fácilmente de la verdad, como Adán. Mira, come este fruto y ni preguntan. El hombre tiene que tomar su lugar en la casa, el hombre tiene que ir delante, el hombre tiene que ser el iniciador, el hombre tiene que jalar, no que lo jalen. ¿O no, queridas damas? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Sigue la verdad de Dios y siéntate ahí y vas a ver la gloria de Dios. Eso es correr con paciencia, eso es permanecer. Y cuando dice correr, quiere decir que yo me siento en la verdad. Aunque miren, de un ejemplo muy pasivo, pero miren que la palabra dice correr, movimiento, avanzando. Voy en la verdad de Dios, pero voy avanzando. Esto está sin solucionarse, pero sigo avanzando en mi verdad. No me muevo, no persevero. Este hombre me dejó, estoy muy dolida, pero yo sigo avanzando. Yo no me voy a morir ahí, no me convenía, no, seguramente Dios tiene algo mejor para mí. Y avanzamos ceñidos en la verdad del Señor. Y por último, iglesia, aquí es para terminar, que esto es lo central en esto que estamos hablando en esta mañana, es el versículo 2 del capítulo 12, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido como él hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Puestos los ojos en Jesús, fija, corriendo la mirada intensamente en Jesús. Es una mirada en él. No es el hombre, no es lo que hagan por ti. No estés demandando, estés dando. Fija la mirada en Jesús. Enfócate en el pacto que tienes con Jesús. Enfócate en el compromiso que has adquirido con Jesús, si lo has adquirido. Un compromiso de seguirle, un compromiso de amarlo, un compromiso de obedecerle. No estés ya todavía, ¿cómo se dice?, coqueteando con otras cosas que no tienen que ver nada con Jesús. No lo hagas más. Toma una decisión. Fija los ojos en tu Salvador, en tu Redentor. Enfócate en su obra redentora. ¿Cómo así? Enfócate en que Él, siendo en forma de Dios, no apreció ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que sufrió el oprobio, que tomó forma de siervo y que sin quererlo sentimentalmente decidió morir por tus pecados, porque la paga del pecado era muerte, pero Él murió para que tú no murieras, sino que Él lo pagó todo por ti. Enfócate en esa obra redentora, síguelo a Él. Él ya lo hizo. Enfócate en lo que hizo por ti, cómo puso su vida por ti, como lo hizo. Y pon delante de ti esa meta, eso que Dios ha hablado a tu corazón. Gózate desde ya por lo que Dios va a hacer, así como Él puso delante de Él, en medio de la cruz, cuando lo estaban latigando. Ahí en la película una película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, los que yo creo que todos lo hemos visto, cuando a Él lo estaban así azotando, aunque esa película no es verdad. El sacrificio de Jesús fue peor, porque el Salmo dice que a Él se le podrían ver sus huesos y todo, y quedó totalmente desfigurado. Y ahí este hombre, si bien quedó desfigurado un poco, pero no como dice la Biblia.
Pero cuando él está siendo latigado, vemos una mirada así de lo alto, y la Biblia dice que cuando él estaba así, él estaba viendo algo superior a su sufrimiento, y era verte a ti gozosa, verte a ti en paz, verte a ti en libertad, ver su iglesia, ver las familias llenas del poder de Dios, ver las familias libres, el pecado rompiéndose, las cadenas del pecado, y ver el dominio que Satanás quería abarcar en tu vida y en los tuyos, verlo quitado y destruido. Y arrebató las llaves, y eso fue más poderoso que su mismo dolor. Ese, ahí te fijas tú y corres, no ves todavía esa promesa, pero tú te sientas, corres con la verdad atesorada en tus brazos, te mantienes en los compromisos que haces, y Dios va a hacer y a completar la obra que Él ha comenzado en ti. Porque Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú te despojes, cojas la verdad y la atesores, te despojes de ese pecado que tanto daño te ha hecho, que no te sirve para nada, de eso que tanto te distrae, de esas mentiras, cojas y atesores la verdad y te sientes ahí y te aprietes por más difícil que sea y tomes compromisos radicales. No veo más esto, como explicaba mi esposo hace 8 días. No hago más esto, corto radicalmente con estas amistades, no acepto más estas llamadas, no veo más esto, lo que sea que tengas que hacer. Dios hará su parte. No creas que vas a estar solo. Dios hará su parte, porque la buena obra que ha comenzado en tu vida no es tuya. Él es el que la ha comenzado, está esperando tu parte y la perfeccionará hasta el día que Él venga. ¿Cuánto gloria a Dios en esta mañana? Debe estar hablando de Jesús. Debe estar en este lugar. Debe estar en este lugar. Alaba al Señor en esta mañana. Si puedes ponerte de pie y aplaudir al Rey que está en este lugar. Te adoramos, Jesús. Ponte en pie en esta mañana. Vamos a orar y a pedirle al Señor que esta palabra sea atesorada en tu vida. Ya no nos ganamos más con que nos rebote la palabra en los oídos, no. Dile al Señor que ya quite toda esa cera espiritual en tus oídos, porque hay cosas preciosas que hay para ti. Hay cosas muy grandes que vienen para ti. Dios quiere restituir lo que te ha sido quitado. Dios te quiere dar más de lo que tú te imaginas. Hay cosas grandes para ti. No tengas temor, no creas las mentiras. Señor, aquí estamos, Señor, creyendo tu palabra. Señor, aquí estamos fijando nuestra mirada en ti. Hoy tomamos la decisión, Señor, de despojarnos de ese peso que no nos deja creer, de ese peso que no nos deja caminar, de ese peso que nos hace ser tan mediocres en tus caminos. Ay, Señor, tomamos la decisión de coger tu verdad, Señor, atesorarla, Señor, y nos vamos a amarrar a ella y vamos a seguir caminando sin negar tu verdad, sin dudar de tu verdad, Señor. Y vamos a poner nuestra mirada en ti, el autor, el consumador de nuestra fe, de lo que creemos. Hoy lo decidimos, decídelo ahí, de forma personal, donde estás. Habla con el Señor, habla con el Señor donde estás. Ya yo he hablado mucho, ahora permite que tú seas el que hables con el Señor. Y de acuerdo a lo que Él, a través de su palabra, te ha hablado, respóndele. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Solamente cree. Cree en lo que Dios dice.
toda la obra y está a punto de manifestar cosas grandes a tu vida. Si tú crees, las verás. Si no crees, no las verás, ni te darás cuenta que hubiera pasado. Y yo quiero en esta mañana hablar con aquellas personas que nunca le han dicho a Jesucristo que sea el Señor de su vida. Con aquellas personas que de pronto han venido aquí a la iglesia varias veces, pero en su corazón no hay una convicción de seguir a Jesús. Vienen porque se sienten bien, vienen porque ya saben que reciben más aquí que en otros lugares, pero su vida no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para ellos. También quiero en esta mañana dirigirme a aquellos que hoy nos visitan y que escuchan este mensaje y que han creído que Jesús lo ha dado todo por ti. Quiero invitarles a que en esta mañana le digan al Señor: sí, te acepto, sí, te quiero, creo esta verdad, ayúdame. Y si tú eres uno de ellos, yo te pido que tú levantes tu manito ahí donde estás, que quieras decirle a Jesús: sí, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Levanta tu mano donde estás, sin temor, con convicción, sin miedo, porque Él lo ha dado todo y Él sufrió la vergüenza y el oprobio por ti. No te avergüences en esta mañana. Todo día que pases aquí para que juntas oremos al Señor y le digamos: Señor, aquí estoy.